Entonces, muchas veces el Señor nos prepara para enfrentar la situación. Recordemos que el Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, no necesariamente que nos va a librar, sino que nos da fuerzas para resistir. Nos ayuda a soportar, porque la fe no solamente sirve para que usted reciba algo que le pida a Dios, sino también para que usted pueda resistir. A veces en el falso evangelio de la prosperidad se asocia la fe con pedir y tener cosas y recibir cosas materiales. Y casi que la gente piensa que cuando habla de bendición está pensando en dinero o en coches o en lo que sea, en posesiones materiales. Pero las mejores bendiciones son espirituales. Y usted lo puede ver en el capítulo 1 de Efesios, donde habla de las bendiciones espirituales, que son las más ricas y abundantes para nosotros, y que son gratis, son por la gracia de Dios, aunque a Jesús le costó todo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener eso presente. Dios responde, pero tenemos que creerle a Dios. Más que creer en Dios, hay que creerle a Dios. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Yo creo que también una de las oraciones que nosotros tendremos que hacer, yo lo digo por mí, es: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Que podamos vencer la incredulidad, porque ¿cómo nos cuesta? No sé si a ustedes les pasa. Dudamos a veces. Y dice que aquel hombre que llegó ante Jesús, le dice a Jesús: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Pedirle a Dios eso, que nos ayude en nuestra incredulidad. El pecado de la incredulidad es un estorbo a la oración. Y esa es parte de nuestra oración. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame a creerte, a creerte. Entonces dice aquí, Dios es fiel. Leamos aquí en Hebreos. Señor. Eso quiere decir que Dios siempre contesta la oración. Claro que sí. Porque a veces yo le di un día a una hermana conversando que Dios siempre a mí me oraciones todas las cosas. Ajá. Y me dice: pero todo lo que usted le pide Dios se lo da. No quiere decir eso. No quiere decir eso. No. A veces cuando uno le pide algo a Dios y no se lo da, Dios le está contestando y está diciendo no. No le conviene. Sí, porque él sí sabe verdaderamente. Es decir, he escuchado que Dios tiene tres formas De respuesta. De respuesta. En una vez se le dice no, en otra le dice sí y en otra espere. Que hay que esperar. Esperar. Ya, y yo creo que nosotros hemos pasado por experiencias de esas, ¿no? Habrá cosas que usted ha recibido muy pronto y hay otras cosas que ha tenido que esperar. Y hay otras cosas que definitivamente usted luego dice: no, esa no era la voluntad de Dios para mí. Y hemos llegado a comprender de que posiblemente Dios no tenía en su voluntad darnos eso. Está muy asociado con, el no está muy asociado con pedir, que uno está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén. O sea, generalmente es así. Cuando Sí. Dios le dice no es porque está pidiendo algo que es para su deleite y no está pensando en el reino de Dios, está pensando en otras cosas. Sí, dice: para gastar en vuestros deleites. Amén. El problema es que con esa doctrina de la prosperidad y todo eso, hay personas que piensan de que Dios no le ha contestado. Porque Dios está obligado. Porque tienen un mal concepto, ¿verdad? Dios está obligado a contestar. Exacto. Si no me contesta, si no me da lo que yo le estoy pidiendo, es que Dios no me contesta. Sí, amén. Bueno, hermano, leamos aquí en Hebreos 11, les dije, ¿verdad? 11, sí, leámoslo. Dice aquí: por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, que
qué lindo, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando oramos. Dios es fiel. Dice que Él no puede negarse a Él mismo. Y aquí, lo que nos habla acerca de Sara, todos sabemos las circunstancias en las que se nos cuenta esto. ¿Qué edad tenía Sara? Ya era una anciana. Ya había pasado su periodo fértil. Ya no podía concebir naturalmente. O sea, no estaba en la edad de tener niños. Tenía como 90 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sara. Y dice que siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Bueno, la fertilidad de una mujer no pasa de 40, 45, si acaso, no sé, ¿verdad? Pero Sara llegó a los 90 y dice que recibió fuerzas para concebir, pero luego se nos dice algo, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tenemos que dar por hecho de que Dios es fiel. Él es fiel. Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra. Y yo he pensado algo que Dios es fiel para bien o para mal. ¿Sí o no? Porque cuando Dios le dijo a los israelitas que si ellos le obedecían, Él los iba a bendecir y todo eso, que les iba a dar la tierra donde fluye leche y miel, pero que si ellos lo dejaban, entonces Él también los iba a castigar por su desobediencia. Entonces Dios les cumplió la palabra se cumplió. Y cuando Salomón edificó el templo, Dios se le apareció a Salomón y le hizo promesas de que si ellos eran fieles, Él iba a contestar la oración que se hiciera allí en esa casa. Pero que si ellos lo dejaban a Él también los iba a dejar a ellos. Y esa casa que sirvió para gloria y majestad, iba a servir como de escarnio para los israelitas, iba a servir como para motivo de burla. Y dice, cualquiera que pase se va a burlar. Y va a decir, pero ¿por qué fue que Dios hizo eso? Y eso en verdad sucedió cuando los babilonios invadieron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Fue una vergüenza, fue algo, una afrenta para el pueblo, una humillación terrible por la que tuvieron que pasar y ser llevados luego a la cautividad en Babilonia. Entonces, para bien o para mal, Dios es fiel. Él cumple su palabra. Amén. Entonces nosotros a la hora de orar tenemos que tener presente la fidelidad de Dios. Dios es fiel, pero tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deseos egoístas, porque la verdad es que nosotros somos así, pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dijo Jesús, y no la mía. Entonces, eso es un principio para la oración, someternos a la voluntad de Dios. ¿Dios está obligado a darnos todo lo que le pedimos nosotros? No, no está obligado. ¿Está obligado a sanarnos? El otro día yo oía a un predicador que decía, usted tiene derecho a ser sano. Así decía por televisión. Usted tiene derecho a ser próspero. Y eso no es verdad. No tenemos derecho a nada. Todo es por misericordia. Dios nos da todo por gracia. ¿No es cierto? Es por gracia. Por misericordia de Dios. Porque la misma salvación es por gracia. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces qué lindo es tener eso presente. Es por gracia, es por misericordia. Amén. Entonces, hermano, hay que tomar esto muy en cuenta. Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Dice que ella tuvo fuerzas para concebir porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Y Abraham también, todos ellos confiaron en Dios. Dios les dio fe para que confiaran en Él. Dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber para dónde iba. Porque él le creyó a Dios. Y yo siempre he pensado en eso. ¿Cómo sería el día que Abraham salió de Ur de los Caldeos? ¿Ustedes han pensado alguna vez en eso? ¿Cómo sería? Posiblemente llegarían los amigos a decirle, pero Abraham, ¿para dónde va usted? ¿Y qué diría Abraham?
No, yo no sé para dónde voy. Dios me dijo que saliera. ¿Pero cuál Dios? Ellos tenían muchos dioses. Y recogiendo chunches hasta la esposa y todo. ¿Pero para dónde van? No, yo no sé. Es que Dios me prometió una ciudad. Pero dice que Abraham no pensó en una ciudad terrenal, sino en la ciudad de Dios. Qué lindo. Es creerle a Dios. Creer en sus promesas. Amén. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Yo creo que esa es parte de la oración que tenemos que hacer nosotros. Señor, auméntame la fe. Amén. Creo que esa es parte del concepto, que Dios no le es fiel a nadie, Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Uno tiene que, la Biblia manda que uno sea fiel a Él. Amén. Uno siendo fiel a Él. Y todo lo que Él hace, dice que Él lo hace por sí mismo. Por mí mismo he jurado, dice, que de cierto te bendeciré, por amor a sí mismo. Así es. Entonces tenemos que cambiar ese concepto de que el hombre es el centro. No, el centro de todo es Dios, no es el hombre. Ese evangelio que se predica hoy, el hombre está en el centro y Dios es como el sirviente del hombre, y todo lo que Dios hace es para mí y todo lo hizo Dios para mí. No, Dios hizo todo para Él, todo le pertenece a Él, ¿no es cierto? Todo le pertenece a Él. Él por su misericordia nos da las bendiciones que nos da todos los días y nos dio lo más valioso, que es su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que entender eso, hermano. Es que yo creo que casi que se necesita una reevangelización a mucha gente, porque es un evangelio. He escuchado que, por ejemplo, cuando una persona está enferma, yo reprendo, y que el Hijo de Dios no tiene por qué sufrir enfermedades, que es Hijo de Dios y que es su Padre, pero necesitamos su mismo justificador. Estamos aquí en la tierra, la recuperamos allá con el Señor. Claro. Eso es muy triste. Sí. Yo digo a una vecina que ya tenía diabetes. En estos descuidos y estas cosas, pero antes de que le paran la bota, llegaba una gente ahí. Ese demonio de no sé qué cosa, yo no lo reprendo y lo saco todo, y hay una. Así que 3-4 veces por semana iban allá a exorcizar a la mujer. Así que supuestamente es un demonio. Y mi hermano me dice: oye, ¿tú qué opinas? Y yo decir que el demonio se lo van a quitar cuando lo operen por su vida. La van a operar y nadie va a detener. Nadie. Porque ellos no pueden darle órdenes a Dios para que Dios le saque un demonio. Él no tiene ningún demonio, él no tiene diabetes y se le ha hecho. Claro, claro. Sí, porque se le puso la pierna negra y por el pie, después la pierna, la mujer todavía por ahí caminando, como todavía estaba sana y comiendo para por la casa. Amor a Dios. Y ahí está, la operaron. Toda decepcionada de todo. Yo no sé, el problema es que a ti te dieron un evangelio equivocado. No es evangelio. Tú tienes un descuento, eso es lo que te ven. Claro. Eso no es así. Eso no es así. Tú no lo puedes ordenar. Yo profetizo, eso se va a quitar. Y entonces, si lo dijeran bajito, lo escuchaba mi hermano y todo. Mi hermano a veces se asustaba, ¿qué pasó ahí? Y yo no estoy expresando. Yo le decía a mi hermano: tranquilízate que están exorcizando a la otra. Mi hermano está asustado, ese es el Dios que yo creo que olvídalo. Qué triste, ¿verdad? Después un día me tocó verla allá. Usted tiene la Biblia y habla su cama y tú no la lees. Y posiblemente después le dijeron a ella que es que no había tenido. Pero ella desaparecieron por ahí porque yo le dije: aquí me va a venir a decir que tú no tenías fe. Sí. El problema es que ellos, vamos a poner que el caso de Pablo, que yo siempre pongo de ejemplo. Pablo resucitó a un muchacho que se cayó porque Pablo tenía horas y horas, el hombre se durmió y ¡pah! Y Pablo lo resucitó. Pero de repente Pablo le dice a Timoteo: oye,
tómate agua con vino para que te cure el problema estomacal. Entonces, ¿por qué no cura a Timoteo? Claro. El asunto no es que yo tenga el don de sanidad, sino que cuando Dios, como se me dice un video mío, cuando Dios le da la gana, te gusta a ti para que Claro. Claro, claro que sí. es cuando Dios quiere. Es cuando Dios Entonces, quiere. el problema es que mucha gente de esta viene y le pone la mano y dice, ya te sané de una rocha que ya todo el resto, es que eso es lo que sucede en esta iglesia, todo el resto viene y dice, no, que es el que tiene el don de sanar. Y van a la mujer al hombre de allá y nunca me pudo poner la llave. Cuando a mí luego de esas cosas, a mí me da. Necesitamos volvernos. Yo mejor me alejo para no pecar. Amén. Necesitamos volvernos a Dios en su palabra, ¿verdad? Sí, yo conozco una señora que oró por una muchacha que estaba embarazada y pero tenía problemas desde que empezó a desarrollarse. Y entonces en una oración que ella hizo, ¿verdad? Se puso que yo mi plan, yo confío en sanidad, yo voy a ver qué quieren hacer y de todo. Y lo hizo con dos mujeres que estaban embarazadas y los dos bebés se murieron. Y esa persona piensa, o sea, esa mujer No tenía fe. no, ella no dice que no, sino ella se decepcionó a Dios. Se decepciona. Porque ella empezaron y ella cree en un Dios que tiene que contestar lo que ustedes claro. Entonces, cuando yo le dije a ella, ¿qué pasa si Dios no le sana a los chicos? No, es que Dios no va a querer que niños se mueran. Yo digo, si estos chicos se mueren, esta mujer va a caer en el reloj. Y de verdad le afectó muchísimo cuando se dio cuenta que las dos muchachas que estaban embarazadas, las dos perdieron los bebés. Amén. Entonces, la gente es muy arrogante y dice, no, lo que pasa es que aquí te pasa está. Se dañan ellos mismos y dañan a las Sí. personas que están. Ahora, ellos no se enteran de que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia en 2 de Corintios cuando dice, si viene otro predicando otro evangelio, ustedes lo aceptan. Y si viene otro hablándoles de otro Jesús, ustedes también lo aceptan. Y Pablo también dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, el Señor no está obligado. Es por gracia que recibimos los beneficios de Dios. Es por pura misericordia. Somos indignos de Él. Y todo eso sucede por no conocer a Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 9, que si alguno se gloría, gloríese en conocerme, en entenderme, que yo soy Dios. O sea, el conocimiento de Dios nos libra de toda esa maraña de doctrinas falsas que se han metido en las iglesias. Y yo digo que a veces pareciera que la gente no tiene Biblia. Y el hermano nos decía ahora que le estamos predicando a gente que ni siquiera lee la Biblia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué clase de cristianismo tenemos hoy? Es que pareciera como que a la gente hay ciertos mensajes que no les gusta escuchar. Sí. Entonces es más bonito que digan a uno que uno va a ser próspero, que no puede sanar. Claro, claro. Y le venden también un Dios que es todo amor, ¿verdad? Porque parece también un Dios de endengue que va a permitir un montón de cosas. Y la otra vez en la oficina estaban hablando no sé qué, y hablaban de los temas de homosexualidad, desgraciadamente ahora en las instituciones públicas hay un decreto donde por ello tiene que respetar ese tipo de diversidad. Entonces, recién pasaba el decreto y todo, la normativa, empezó a hacer una polémica ahí y se volvió una compañía y dijo, pero ¿qué tiene? Si Dios es un Dios de amor, yo soy el pecado, pero amo al pecador. Y entonces todo el mundo se queda así, y sí, pero a mí me dice que para él es una abominación homosexualidad. Lo dice literalmente. Claro. Pero es difícil porque sí, la gente prefiere oír lo que le gusta oír, lo que lo hace sentir bien. Y entonces, no se preocupa tampoco, nos hemos hecho bajos, no nos gusta leer, si nos hablan bonito, nos conformamos con eso y creemos. Amén. Y ahí vamos, ¿verdad? Amén. Entonces, también yo siento que el pueblo de Dios como que se ha descuidado, nos hemos descuidado mucho en eso. Amén. Sí, y eso debería ser un motivo más de oración, pedir por la iglesia, pero no solamente la congregación donde nosotros estamos, sino la iglesia a nivel general. Hermano, lo que dijo la hermana, la Biblia dice que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Parece que no leí ese texto. Y basta con leer Mateo capítulo 5, o sea, cuando Dios habla de orar, o sea, Padre nuestro que estás en los cielos.
esa es la población modelo. Es que uno ve que no es de declarar y decir, es la estructura que él establece. Tiene que apelarse, pedir perdón por nuestros pecados y perdonar a nuestros semejantes. Pero ahora cuando esa gente declara pecados, esa palabra ya la quitaron del vocabulario, no sé si amén. O sea, hay ignorancia de la Biblia también. Sí, y es muy lamentable porque yo decía antes en la lección pasada que, por ejemplo, hace 30 años se invitaba mucho a la gente a cultos de oración y se hacían campañas de oración. La gente pasaba todo un día orando en un determinado lugar. Varias iglesias se reunían a orar, a orar, a orar. Ahora ya no se hace eso. Ya la gente cambiaron eso por el pactar, sembrar. Usted siembra y lo que usted le pidió a Dios, con solo que usted dé la plata, ya usted prácticamente, usted obligó a Dios a concederle eso. Eso es lo que han hecho. Ya la gente con dar dinero, un pacto, una siembra, como dicen ellos, ya ellos creen que con eso ya, sí, la semilla y todo eso. Y entonces eso es lo que la gente sabe hacer. Lo que la gente sabe hacer en las iglesias es pactar, sembrar, atar, desatar y un montón de cosas y hacer guerra espiritual y uno dice, pero eso no es el evangelio. Uno ve, Y no solo eso, que ahora también hay mercaderes de evangelio. claro. Se aprovechan de las personas precisamente por su desconocimiento de un montón de cosas para vender el evangelio. O sea, porque la gente, ¿por qué pacta? ¿Por qué siempre? Sí. Porque ya le han dado esa propuesta y todo de la gente que cree en esas personas. Entonces, qué difícil, porque incluso si usted cuestionara eso de una persona a la luz de la palabra, ahí le sacan versículos fuera del contexto donde ellos van a hacer, ver como lo que hacen bien. Usted queda como el tío y lo sacan de una congregación y sacan a muchas personas que empiezan a abrir los ojos y a cuestionar y salen de ahí apoyados y totalmente y mal, precisamente claro. Porque no conviene, ¿verdad? Imagínese usted que decirles de no pactar, eso no es correcto, como utilizan y se cae todo un negocio que se ha vendido todo el Estado. Sí, amén. Sí, claro. Ahí para una iglesia, una mega iglesia, pues que la mano. Y tu pacta y un minuto te cuesta $20. Yo una vez estaba de ocioso en la noche, en la radio, y después te paro la emisora y dice, pacte con Dios, $20 en minuto. Y cómo no, se hizo ahí. Y yo quedé asombrado, entonces a una muchacha, es que el apóstol está ungido. ¿Qué apóstol? El apóstol de la iglesia, Juan, Pedro, tiene para ir a verlo. Dice, cuando empezaron con cosas como, mira, no, esa broma, el apostolado, no, porque tengo los 5 ministerios, igual, y de salud, 4 ministerios. 5 ministerios, te busco, quieren que buscan la Biblia, que la Biblia está los requisitos para ser apóstol. Y el primero haber caminado con Jesús y haberlo visto resucitado. O sea, ese señor que te critica ya hizo eso. Después un día en la calle sacaron, me iba bajando del bus, bajo de una parada y una muchacha entregando unos políticos. Cuando yo compré la iglesia mexicana, tenemos un seminario internacional para apóstoles, profetas y no sé qué otros. Y Jesucristo va a bajar del cielo a darle seminario. Así no se lo preguntaron, acuérdate que puso la cara así. Todas esas cosas uno ve a mí. Cada vez que yo salgo a la calle, yo estoy preparado para que salga alguien con una locura. Allá están a otro nivel de locura. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Ahora, hermano, el Señor le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. La situación del momento en que estaban allí era que ya iban a venir a prenderlos a Jesús. Y los apóstoles durmiendo. Entonces yo pienso que el velar y orar es como anticiparnos a la tentación cuando llega. La tentación de negar a Jesús, ellos cayeron. Cada uno salió corriendo. Eso es negar a Jesús. Y Pedro lo negó literalmente. Entonces, es anticiparnos. Es necesaria la oración
para anticiparnos, para que cuando llegue la prueba, dice, podáis estar firmes. Dice que es parte de la armadura de Dios, la armadura de Dios que el creyente debe tener, la oración en ruegos y súplicas a Dios, rogando por su familia, rogando por los hijos, rogando por la iglesia, por la comunidad, por el país. Aunque no estemos de acuerdo con el gobierno, aunque nos parezca que el gobierno es muy malo, pero hay que orar por el presidente, hay que orar por todos los que gobiernan la nación. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la autoridad y orar por ellos. Entonces, hermano, está bien. Ya me amenazó. ¿Ah? Sí. Sí. Hay que orar por Lester. Hermano, entonces, hay que anticiparnos. Y los apóstoles se quedaron dormidos. Y le dice el Señor, no habéis podido velar ni una hora. Ahora, ¿no nos pasa a nosotros igual? ¿Verdad? Nos hace falta, de verdad, someternos más a Dios en oración. Pedirle a Dios. Todas estas cosas que están pasando en las iglesias es una tristeza terrible, es una gran apostasía. Yo creo que estamos viviendo una época de gran apostasía, terrible. Es algo como que estuviéramos en la Edad Media, en un oscurantismo espiritual terrible, cuando Dios levantó a los reformadores, a Lutero y a todos ellos y a Calvino, y cómo estaba la iglesia, cómo estaba el mundo, en una oscuridad espiritual. La palabra de Dios casi nadie la conocía. Y hoy en día parece que como que no existiera la Biblia para mucha gente. Mucha gente vive en un cristianismo sin Biblia y sin oración. ¿Cómo se puede hacer? Es terrible, pero sí hay que tomarlo muy en serio. Motivar en nuestras iglesias a los hermanos, es necesario. La oración no es una opción que tenemos, es un mandato de Dios que hay que hacerlo. Es algo que es imperativo que nosotros lo tomemos muy en serio y que oremos por la iglesia. Es parte, dice, de la armadura de Dios. Les voy a leer ese texto último en Efesios 6. Ajá. Dice 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, es un perseverar en la oración, en clamor a Dios, en ruego, en súplicas a Dios. Necesitamos de verdad volvernos a Dios en oración y decirle, Señor, ayúdanos, danos fuerzas para seguir adelante, porque son tiempos difíciles. Yo creo que mucha gente no se da cuenta de que estamos viviendo una época muy difícil, muy difícil. Las cosas no están así como muy color de rosa, que lo veamos. Usted lo puede ver en todos los niveles. El mundo anda mal, está muy mal. Usted ve lo que está pasando allá en Europa con toda esa gente ahí, ¿verdad? Los grupos terroristas y todo eso. Es necesario que nosotros nos volvamos a Dios en oración, rogarle a Dios por todo lo que pasa. Y es nuestro deber. La oración es un privilegio, pero también es un deber. Yo creo que es un privilegio que nosotros podamos comunicarnos con el Señor. Es un privilegio. ¿No creen ustedes que es un privilegio que nosotros podamos hablar con Dios? Porque la oración es hablar con Dios. Es un privilegio maravilloso. Que solamente los que somos hijos de Dios tenemos ese privilegio, ¿o no? Solamente los que somos hijos de Dios. El texto lo dice aquí. Amén. Aquí lo dice bien y dice que es en el Espíritu. O sea, solo el que tiene el Espíritu de Dios puede orarle a Dios. Solamente. Además de que Dios no va a escuchar una oración de alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Recuerdan lo que dijo el hombre que fue sanado de ceguera en el capítulo 9:31 de San Juan, donde dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye, y eso es solamente un hijo de Dios. Porque uno no puede someterse a la voluntad de Dios si no ha nacido de nuevo, porque está muerto. Dice, el hombre sin Cristo está muerto en pecados y en delitos. Primeramente Dios tiene que darle vida para que pueda creer. Amén. No puede ser al revés. Entonces, démosle gracias a Dios por eso. Y motivémonos, hermanos, motivemos a los hermanos, digámosle, hermanos, invitémoslos a los cultos de oración. Yo le decía a los hermanos, y aquí está mi esposa,
y Noelia y Daniel, que los cultos de oración son los menos concurridos en las iglesias. ¿No es cierto? Los cultos de oración son los cultos a los que menos llega gente. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios motive a los hermanos? Yo creo que tenemos que de verdad orar nosotros más por la obra, por la iglesia, para que Dios se glorifique y Él haga en nosotros lo que Él tenga que hacer. Démosle gracias. Señor, gracias te damos. Toda la gloria solo para ti, Señor. Gracias por esta meditación, por esta reflexión, por cada hermano y cada hermana que están aquí y por cada iglesia que está representada en cada hermano que está presente aquí. Bendice nuestras congregaciones, bendice a nuestros hermanos y bendice a todas las iglesias en Costa Rica, Señor. Te ponemos delante de ti a tu pueblo, Señor. Pedimos por la iglesia en general. Señor, glorifícate en los pastores, en los ministros y en cada creyente, Señor. Te damos gracias. Bendice esta reunión, bendice esta celebración que estamos llevando a cabo, esta conferencia. Bendice a los expositores y a todos los hermanos que han venido a participar. Te damos gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.